Hay lugares en el mundo que parecen estar marcados por algo que no podemos ver ni entender. Sitios donde el aire se siente diferente, más pesado, como si cargara con el peso de todo lo que ha pasado ahí. Esta es la historia de uno de esos lugares, contada por alguien que estuvo ahí y que nunca podrá olvidar lo que vivió esa noche. Me llamo Rafael Méndez Torres y soy de un pueblo pequeño en Oaxaca, México. Tengo 32 años y trabajaba en el campo hasta que las cosas se pusieron tan difíciles que no tuve más opción que irme. Decidí cruzar la frontera como tantos otros que buscan una vida mejor. No voy a mentir, sabía que el camino sería peligroso, pero nunca imaginé que lo peor no serían los desiertos ni las patrullas, sino lo que encontraría en una casa abandonada perdida en medio de la nada. Todo comenzó un martes de octubre. Llevábamos 3 días caminando por el desierto de Sonora. Éramos 7 personas en total. Estaba yo, por supuesto. También venía Tomás, un hombre mayor de Guatemala que casi no hablaba, pero que tenía una mirada triste y cansada. Había 2 hermanos hondureños, Luis y Mario, que no dejaban de bromear entre ellos para mantener el ánimo arriba. Una mujer salvadoreña llamada Carmen, que viajaba con su hijo de 12 años, Daniel. Y finalmente estaba Estrella, una chica joven de Chiapas que no debía tener más de 20 años. El coyote que nos guiaba nos había abandonado la noche anterior. Simplemente desapareció mientras dormíamos, llevándose lo poco que quedaba de nuestro dinero y provisiones. Nos dejó ahí, en medio del desierto, sin agua suficiente y sin saber bien hacia dónde dirigirnos. Mario, que era el más fuerte del grupo, tomó el liderazgo y decidió que seguiríamos caminando hacia el norte, guiándonos por las estrellas y por un viejo mapa que llevaba en su mochila. El sol de ese día había sido implacable. Carmen apenas podía caminar y Daniel se había lastimado un tobillo. Necesitábamos encontrar refugio pronto o no lo lograríamos. Fue entonces cuando Tomás, que iba adelante, se detuvo y señaló hacia el horizonte. Al principio no vi nada, solo más desierto y algunos matorrales. Pero entonces lo distinguí. A lo lejos, apenas visible en la luz del atardecer, había una construcción. No era gran cosa. Desde donde estábamos parecía una casa vieja, de esas que la gente construye y luego abandona cuando se da cuenta de que el desierto no perdona. Pero era un techo, 4 paredes, un lugar donde pasar la noche protegidos del frío que vendría cuando cayera la oscuridad. Nos tomó casi 1 hora llegar hasta allá. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegamos, el sol ya se estaba poniendo y el cielo se había teñido de un rojo profundo que me recordó a la sangre. La casa estaba en peores condiciones de lo que había parecido desde lejos. Era de adobe, con un techo de lámina oxidada que tenía varios agujeros. La puerta principal colgaba de una sola bisagra y se movía ligeramente con el viento, produciendo un chirrido constante que me puso los pelos de punta desde el primer momento. Las ventanas no tenían vidrios, solo marcos vacíos que parecían ojos ciegos mirando hacia el desierto. Luis fue el primero en entrar. Empujó la puerta con cuidado y asomó la cabeza. «Parece vacía», dijo. «Huele mal, pero está vacía». Todos entramos detrás de él. El interior era un solo cuarto grande, sin divisiones. El piso era de tierra compactada y había basura por todas partes. Botellas vacías, latas oxidadas, ropa vieja hecha jirones. En una esquina había un colchón sucio y manchado que nadie quiso tocar. Las paredes estaban llenas de grafiti, nombres y fechas escritos con marcador o pintados con aerosol. «Al menos nos protegerá del viento», dijo Mario mientras dejaba caer su mochila. «Descansaremos aquí esta noche y mañana seguiremos temprano». Carmen se sentó en el suelo y abrazó a Daniel. El niño se veía asustado y exhausto. Estrella se acercó a una de las ventanas y miró hacia afuera, hacia el desierto que se oscurecía rápidamente. «No me gusta este lugar», dijo en voz baja. «A nadie le gusta», respondió Luis. «Pero no tenemos opción. Decidimos no encender fuego para no llamar la atención. Comimos un poco del pan duro que nos quedaba y compartimos el agua con cuidado, sabiendo que teníamos que hacerla durar. La oscuridad cayó rápido, como siempre en el desierto, y de pronto el único cuarto se llenó de sombras profundas.
Teníamos 2 linternas pequeñas, pero queríamos ahorrar las baterías. Fue Tomás quien lo notó primero. Estaba sentado cerca de una de las paredes, mirando las inscripciones con su linterna. De repente se levantó de golpe y se acercó más, alumbrando algo específico en la pared. «Vengan a ver esto», dijo con voz temblorosa. Todos nos acercamos. Al principio no entendí qué estaba mirando. Había tantos grafitis que era difícil distinguir uno de otro. Pero entonces lo vi. Entre todos los nombres y fechas, había algo diferente. Eran palabras escritas con algo oscuro y mate. Definitivamente no era pintura ni marcador. «No salgan de noche», decía el primer mensaje. El trazo era irregular, como si quien escribió hubiera tenido la mano temblorosa. Un poco más abajo había otro mensaje escrito con la misma sustancia oscura. «Nos vigilan». Carmen se alejó de la pared llevándose a Daniel con ella. «No quiero ver más», dijo. «No quiero estar aquí», pero ya era tarde para irnos. Afuera la noche estaba completamente cerrada y no teníamos forma de orientarnos en la oscuridad. Además, todos estábamos agotados. Necesitábamos descansar aunque fuera unas horas. «Son solo mensajes viejos», dijo Mario tratando de calmar la situación. «Gente que pasó por aquí antes que nosotros, nada más. Están tratando de asustar a los que vengan después». Pero Luis alumbraba otra parte de la pared más cerca del suelo. Había más mensajes, muchos más, algunos apenas legibles, otros escritos con letras grandes y desesperadas. «Ayuda. No estamos solos aquí. Dios ten piedad». Los escuchamos en las paredes. «No dejen que anochezca». Y había fechas también. La más reciente era de apenas 2 semanas atrás. Estrella comenzó a llorar en silencio. Yo sentía el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Algo en esos mensajes se sentía demasiado real, demasiado urgente. No eran bromas ni grafitis comunes. Eran advertencias, súplicas de ayuda escritas por personas que habían estado verdaderamente aterrorizadas. «Deberíamos irnos», dije. «Ahora mismo, no importa que esté oscuro». «¿Estás loco?», respondió Mario. «Nos perderemos y terminaremos peor. Moriremos de sed ahí afuera». «Estas son solo palabras en una pared, Rafael. Palabras». Pero mientras lo decía, incluso él se veía inseguro. Todos podíamos sentirlo. Ese lugar no estaba bien. Había algo profundamente equivocado con esa casa. «Nos quedaremos», decidió Mario finalmente. «Pero haremos turnos. 2 personas despiertas en todo momento vigilando. Cualquier cosa extraña y nos vamos de inmediato, oscuridad o no». Nos organizamos rápidamente. Mario y Luis harían el primer turno mientras el resto intentábamos dormir. Yo me recosté en el suelo cerca de Carmen y Daniel, usando mi mochila como almohada. El piso estaba frío y duro, pero estaba tan cansado que pensé que me dormiría de inmediato. No fue así. Cada vez que cerraba los ojos veía esos mensajes en la pared. Las letras irregulares, el tono desesperado, y ese color oscuro con el que estaban escritos. Todos sabíamos qué era, pero nadie quería decirlo en voz alta. No era pintura. Era sangre seca. El viento afuera comenzó a soplar más fuerte. La puerta colgante golpeaba contra el marco una y otra vez, produciendo ese chirrido metálico que me taladraba los nervios. Mario se levantó después de un rato y la aseguró con una piedra grande, pero el sonido del viento silbando a través de las ventanas vacías no cesaba. Pasó tal vez 1 hora. Yo seguía despierto, mirando el techo de lámina donde la luz de la luna se filtraba por los agujeros creando pequeños círculos plateados, que se movían ligeramente cuando las láminas se mecían con el viento. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era el viento o quizás algún animal del desierto, pero no, era diferente. Era un rasguño, como si algo estuviera arañando la pared exterior de la casa. Despacio, constante, ras, ras. Una pausa, ras. Me incorporé lentamente y miré hacia donde estaban Mario y Luis. Los dos estaban alertas, mirando hacia la pared de donde venía el sonido. Entonces supe que ellos también lo escuchaban. No era mi imaginación. «¿Qué es eso?», susurró Estrella. También estaba despierta. «Probablemente un animal», dijo Luis, pero su voz sonaba tensa. «Un coyote o algo así». El rasguño continuó.
Ahora se movía, como si algo estuviera caminando alrededor de la casa mientras arrastraba algo contra la pared. Se movió de un lado de la construcción al otro, lento y deliberado. Todos estábamos despiertos ahora, incluso Daniel, que se aferraba a su madre con los ojos muy abiertos. El sonido se detuvo frente a una de las ventanas. Todos miramos hacia allá. No había nada, solo el rectángulo oscuro del marco vacío y la noche del desierto más allá, pero podíamos sentir que algo estaba ahí, justo afuera, observándonos. Tomás se levantó muy despacio y caminó hacia la ventana. No, siseó Mario, pero Tomás no le hizo caso. Se acercó al marco y miró hacia afuera. Lo que pasó después fue tan rápido que apenas pude procesarlo. Tomás gritó y se tiró hacia atrás, cayendo al suelo. Algo había aparecido del otro lado de la ventana. Solo lo vi por un segundo antes de que desapareciera. Era una cara, pero no como ninguna cara que hubiera visto antes. La piel estaba estirada de forma antinatural. Los ojos eran solo cuencas oscuras y vacías, y la boca estaba abierta en una expresión de agonía silenciosa. Todos comenzamos a gritar. Daniel lloraba descontroladamente. Carmen rezaba en voz alta. Luis y Mario corrieron hacia la puerta para asegurarla mejor mientras yo ayudaba a Tomás a levantarse. El hombre mayor temblaba violentamente. La vi, repetía una y otra vez, Dios mío, la vi. Los rasguños ahora venían de todas las paredes al mismo tiempo, como si hubiera múltiples cosas allá afuera, rodeándonos, arañando el adobe con dedos o garras. El sonido era ensordecedor, llenaba todo el cuarto, rebotaba en las paredes. Y entonces escuchamos las voces. Eran susurros al principio, tan bajos que no podíamos distinguir las palabras, pero fueron subiendo de volumen. Voces humanas, docenas de ellas, todas susurrando al mismo tiempo, algunas en español, otras en idiomas que no reconocí. Todas sonaban desesperadas, suplicantes, rotas. Ayúdenme, déjenme entrar. Hace tanto frío. No quiero estar solo. Por favor, por favor, por favor. Las voces se mezclaban unas con otras creando una cacofonía horrible. Y lo peor era que sonaban cercanas, como si las personas estuvieran justo ahí, pegadas a las paredes, sus bocas presionadas contra el adobe mientras susurraban. Estrella se tapó los oídos y se acurrucó en una esquina. Yo quería hacer lo mismo. Quería cerrar los ojos y desaparecer, pero sabía que teníamos que mantenernos unidos, mantenernos alertas. Mario alumbraba las paredes con su linterna. La luz temblaba porque su mano no podía mantenerse quieta. Los grafitis parecían diferentes ahora. Las palabras parecían moverse ligeramente, como si estuvieran respirando. Y entonces vimos algo que nos heló la sangre. En la pared donde estaban los mensajes más recientes, justo frente a nuestros ojos, comenzó a aparecer algo nuevo, como si una mano invisible estuviera escribiendo. Líneas oscuras se formaban lentamente, goteando hacia abajo mientras trazaban letras. Ahora son 7. Todos retrocedimos hacia el centro del cuarto apiñándonos juntos. La escritura continuó. 7 más que se quedarán. 7 más que nunca saldrán. Bienvenidos a casa. Carmen estaba hiperventilando. Daniel había dejado de llorar y ahora solo miraba la pared con una expresión vacía que era peor que las lágrimas. Luis rezaba el Padre Nuestro en voz alta tratando de mantener la calma. Mario seguía alumbrando las paredes frenéticamente como si pudiera encontrar una explicación lógica para lo que estaba pasando. Los rasguños se detuvieron abruptamente. Las voces se callaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Era un silencio espeso, pesado, como si algo enorme estuviera conteniendo la respiración. Y entonces la puerta comenzó a abrirse. La piedra que Mario había puesto para asegurarla se movió sola, rodando hacia un lado como si alguien la hubiera empujado con fuerza. La puerta se abrió despacio, centímetro a centímetro, con ese chirrido horrible de la bisagra oxidada. Todos miramos hacia la abertura, hacia la oscuridad absoluta del desierto nocturno. No había nadie ahí. O al menos no podíamos ver a nadie. Mario se armó de valor y corrió hacia la puerta. La empujó con todas sus fuerzas tratando de cerrarla, pero la puerta no se movía.
Era como si algo del otro lado la estuviera sosteniendo. Mario empujaba y empujaba, los músculos de sus brazos tensados con el esfuerzo, sudando a pesar del frío de la noche. «Ayúdenme», gritó. Luis corrió a ayudarlo. Los dos empujaban, pero la puerta no cedía ni un centímetro. Y entonces escuchamos la risa. Era una risa baja, gutural, que no sonaba completamente humana. Venía de afuera, de la oscuridad, y se multiplicaba. Una risa se convirtió en 2, luego en 5, luego en docenas. Risas que sonaban rotas, dañadas, como si salieran de gargantas que habían olvidado cómo reír de verdad. De repente la resistencia desapareció, y Mario y Luis cayeron hacia adelante, cerrando la puerta de golpe. Mario rápidamente puso la piedra de nuevo, y los dos retrocedieron hacia donde estábamos el resto. «Tenemos que salir de aquí», dijo Carmen con voz temblorosa. «Por favor, tenemos que irnos». «¿Pero a dónde?», respondió Luis. «¿A esa oscuridad con esas cosas ahí afuera?» Teníamos miedo de quedarnos, pero más miedo de salir. Estábamos atrapados y lo sabíamos. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Los rasguños iban y venían. Las voces susurraban constantemente, a veces suplicando, a veces riendo, a veces simplemente haciendo sonidos que no tenían sentido. De vez en cuando veíamos sombras moverse más allá de las ventanas. Formas que no eran del todo humanas, que se movían de maneras que no eran naturales. En la pared, más mensajes seguían apareciendo. Nombres de personas que debían haber estado ahí antes que nosotros. Fechas. Súplicas desesperadas. Todos los anteriores migrantes que habían cometido el error de refugiarse en esa casa maldita. María Elena Santos, enero 2024. Que Dios proteja a mi familia. Carlos y Roberto Fuentes, marzo 2024. Perdón, mamá. Rosa Jiménez, julio 2024. No hay salida. Docenas de nombres. Docenas de personas que habían pasado por aquí y que nunca llegaron a su destino. Y ahora nosotros éramos los siguientes. Daniel fue el primero en quebrarse. Alrededor de las 3 de la mañana comenzó a caminar hacia la puerta como en trance. Carmen trató de detenerlo, pero el niño era sorprendentemente fuerte. Nos miraba, pero era como si no nos viera realmente. «¿Quieren que salga?», dijo con una voz plana que no sonaba como la suya. «Dicen que si salgo ellos me mostrarán el camino. Dicen que puedo irme». «No, Daniel», gritó Carmen aferrándose a él. «No escuches lo que dicen». Pero el niño seguía forcejeando. Luis tuvo que ayudar a Carmen a sujetarlo. Lo sentamos en el suelo y Carmen lo abrazó con fuerza mientras él seguía murmurando que quería salir, que tenía que salir. «Nos están haciendo esto», dijo Estrella de repente. «Están entrando en nuestras mentes, tratando de que hagamos algo estúpido». Tenía razón. Yo también podía sentirlo. Era como si hubiera voces en mi cabeza, no exactamente palabras, sino impulsos, sugerencias. «Vete. Corre. Sal de aquí. No hay peligro. Todo estará bien si solo sales». Tenía que concentrarme mucho para no hacerles caso. Tomás estaba sentado contra la pared, con la mirada perdida. No había dicho nada desde que vio esa cara en la ventana. Solo murmuraba oraciones en voz baja, una y otra vez. Cuando finalmente comenzó a amanecer, los sonidos disminuyeron gradualmente. Las voces se fueron apagando. Los rasguños se detuvieron. Para cuando el sol salió completamente, todo había cesado. Nos miramos unos a otros a la luz del día. Todos lucíamos terrible. Ojos rojos, rostros pálidos, temblando de frío y miedo. Pero habíamos sobrevivido la noche. «Vámonos», dijo Mario. «Ahora». Antes de que vuelva a oscurecer, nadie discutió. Recogimos nuestras pocas pertenencias y nos dirigimos a la puerta. Mario la abrió con cuidado. La luz del sol entraba a raudales, cegadora después de la oscuridad. Afuera todo se veía normal. El desierto se extendía en todas direcciones, vacío y silencioso. Salimos uno por uno, parpadeando en la luz brillante. Yo fui el último. Antes de salir miré hacia atrás una última vez. Las paredes estaban cubiertas de mensajes, cientos de ellos escritos con sangre seca. Testimonios de terror de todos los que habían pasado por aquí. Y ahora,
En la pared más cercana a la puerta, había un mensaje nuevo que no estaba ahí antes. Rafael, Luis, Mario, Tomás, Carmen, Daniel, Estrella. Octubre 2025. Pensaron que escaparían. Salí corriendo y me uní al grupo. Comenzamos a caminar rápidamente, casi corriendo, alejándonos de esa casa lo más rápido posible. Nadie habló durante horas. Solo caminábamos, mirando hacia atrás constantemente para asegurarnos de que nada nos seguía. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. Todos podíamos sentirlo. Era como si hubiéramos dejado algo ahí, en esa casa, o como si algo hubiera venido con nosotros. Caminamos todo el día. El sol era brutal, pero no nos importaba. Solo queríamos alejarnos. Al caer la tarde llegamos a una carretera. Un camionero se apiadó de nosotros y nos dio aventón hasta el pueblo más cercano. Desde ahí cada uno tomó su camino. No volví a ver a ninguno de ellos después de eso. A veces me pregunto si llegaron a su destino, si lograron cruzar, si están bien. Yo sí crucé la frontera eventualmente. Ahora vivo en Los Ángeles, trabajo en la construcción. Debería sentirme aliviado, agradecido de haberlo logrado. Pero no puedo, porque desde esa noche en la casa, algo está mal. Escucho rasguños en las paredes de mi apartamento cuando estoy solo. Veo sombras que se mueven en las esquinas de mi visión. Y a veces, cuando me miro en el espejo, juro que veo otras caras detrás de la mía. Caras con la piel estirada, ojos vacíos, bocas abiertas en gritos silenciosos. Y lo peor de todo son las voces. Esas malditas voces susurrando en mi cabeza, especialmente de noche. Las mismas voces que escuchamos en la casa. Me dicen que no escapé realmente, que una parte de mí se quedó ahí, o que una parte de lo que estaba ahí vino conmigo. A veces pienso en volver, en regresar a esa casa en medio del desierto y terminar lo que sea que empezó esa noche. Porque así al menos sabría con certeza si estoy vivo o si morí ahí, y simplemente aún no me he dado cuenta. Pero tengo miedo de lo que encontraría. Tengo miedo de ver mi propio nombre escrito en esas paredes con sangre. Tengo miedo de descubrir que nunca salí de esa casa, que todo lo que he vivido desde entonces es solo un sueño mientras mi cuerpo permanece ahí, en esa oscuridad, susurrando junto con todos los demás que no pudieron escapar. Cada noche cuando cierro los ojos estoy de vuelta en esa casa. Puedo sentir el frío del piso de tierra. Puedo escuchar los rasguños. Puedo ver las caras en las ventanas. Y cada mañana cuando despierto, por un momento no estoy seguro de dónde estoy realmente. No sé si algún día podré liberarme de esto. No sé si alguno de nosotros realmente escapó. Todo lo que sé es que hay una casa en medio del desierto de Sonora. Una casa de paso donde los migrantes buscan refugio, y que esa casa nunca deja ir a los que entran en ella. Y sé que en sus paredes, escrito con sangre entre cientos de otros mensajes desesperados, está mi nombre. Rafael Méndez Torres, octubre 2025. Y debajo, las palabras que no puedo quitarme de la cabeza, no importa cuánto lo intente, nunca salí. Ninguno de nosotros salió. Seguimos ahí. Siempre estaremos ahí. Y si alguna vez te encuentras en ese desierto, caminando bajo el sol implacable, cansado y desesperado, y ves a lo lejos una casa abandonada que promete refugio, por favor, te lo suplico, sigue caminando. No entres. No importa qué tan cansado estés, no importa qué tan oscuro se ponga el cielo, porque si entras, si pasas por esa puerta, te convertirás en parte de las paredes. Tu nombre se sumará a los cientos que ya están ahí, y pasarás el resto de tu existencia rasguñando el adobe, susurrando en la oscuridad, tratando de advertir a los siguientes que cometan el mismo error. La casa siempre tiene hambre. La casa siempre espera. Y la casa nunca está vacía, aunque así lo parezca. Yo lo sé. Porque yo sigo ahí. Una parte de mí nunca se fue. Y cada noche, cuando el sol se oculta y la oscuridad cae sobre el desierto, esa parte de mí rasguña las paredes, susurra súplicas, observa por las ventanas vacías esperando a los siguientes viajeros que buscarán refugio, y cuando lleguen, cuando empujen esa puerta colgante y entren pensando que han encontrado un lugar seguro, seré yo quien escriba sus nombres en la pared.
Seré yo quien les dé la bienvenida a la casa que nunca podrán dejar, porque así es como funciona. Los que entran nunca salen, y eventualmente ellos también se convertirán en parte de lo que acecha en esa casa. El ciclo nunca termina. Esta es mi historia. Esta es mi advertencia. Pero sé que no importa cuántas veces se cuente, habrá más personas que encontrarán esa casa, más nombres que se sumarán a las paredes, más voces que se unirán a los susurros en la noche, y yo estaré ahí esperando, siempre esperando, porque la casa de paso nunca deja ir a sus huéspedes. Y yo aprendí eso de la peor manera posible. Si alguna vez escuchas rasguños en tus paredes por la noche, si alguna vez ves sombras que no deberían estar ahí, si alguna vez oyes voces susurrando tu nombre cuando estás solo, tal vez yo esté tratando de alcanzarte. Tal vez la casa esté tratando de alcanzarte, porque una vez que entras nunca estás realmente solo otra vez, y nunca realmente te vas. La casa recuerda, la casa espera, y la casa siempre gana.